Ibuprofeno genérico Cladoxil, Juanolas, ibuprofeno, paracetamol genérico, aspirina, Robin, Ibuprofen y Nolotil para el dolor de cabeza. Todo por vía oral. Julia, di algo, por lo que más quieras. Mi marido ha llamado a la ambulancia. Pronto llegarán y echarán abajo. Bájate de ahí. Tienes razón, soy un sinvergüenza, pero te juro que no volveré a portarme así. Déjame en paz. Me importas una mierda. Tú y tus historias. Y no digamos las lerdas esas por las que sales. O sea que si fueran inteligentes no te importaría. Anda, ven, hablemos de todo eso, pero a ras de suelo. ¡Una broma! Me has disparado. ¡Por supuesto! ¿Serías capaz de matarme? ¡Por supuesto! ¡Manos arriba! ¡Déjame la mano! ¡Quieto ahí! ¡Que ahora mismo te mato! Hey, mamá, te quiero. Siento tu corazón en mi corazón. Me vine a vivir a esta casa, sola, por mi cuenta, y me convencí de que quería enrollarme. Vaya si quería. Lo primero que hice fue adelgazar 8 kilos. Todo el día haciendo pilotes. Pilotes no pilates. ¡La botada! Y luego tiré a la basura toda mi ropa de casada. Y me lo compré todo nuevo, la última moda. Minifaldas, pantalones ¡El amor! Y mientras formulaba la pregunta, él, el marido relajado, moderno, libre de prejuicios, volvió a ponerse cianótico. ¡Trillano! ¿Le conoces? Al profesor. ¿Me has hecho seguir? ¡Confiesa, cerdo asqueroso! ¿Seguir a dónde? Pues como sabes tú, que toca la mitad de cántaro. El número de mis deseos. Y apareciste tú en el dial de... ¡Calla! ¡Les mato! ¡El teléfono! No hay nadie. Necesito que me ¿Que demuestres. te demuestre qué? Que aún significo algo para ti. ¿Cuánto tiempo he esperado este momento? Es una cuestión de amor propio, ¿verdad? Sí, soy solo tuya. Solo tuya. Solo tuya. Solo tuya. ¡Qué frío está el agua! Es que en esta bendita casa no funciona nunca cantado. Voy a morir y además voy a pillar la pulmonía. Hablamos del desencanto, por la sensación que tenemos al vivir sobre las ruinas dejadas por la generación que luchó en el mayo del 68. Generación que quiso construirnos un mundo en apariencia mejor, pero que se quedó a medias, o por el camino se perdió, se desencantó, se pervirtió. En esta construcción a medias es posible caer, hundirse, sobrevivir, vivir. Pero todo está demasiado inestable. Surge un desencanto por no saber hacia dónde ir, qué camino es el idóneo, el fácil, el interesante. Nuestros abuelos que caminaron, nosotros que caminamos, y nuestros hijos que en un remanso, en un recodo del camino a hablar, a mirarnos y a miraros. El proyecto forma parte de un itinerario con el que pretendemos contar esta idea del desencanto.
el primer recorrido en el jardín. Las familias construyen su espacio de tranquilidad, los niños juegan a los columpios y alguien nos cuenta historias vividas con esas familias. Cómo se construyen, cómo crean sus identidades múltiples, unitarias, desfragmentadas. Será un espacio de encuentro de todo el equipo. El segundo recorrido se centrará en un piso, lugar de la memoria antigua, de otros momentos y de otra mirada al presente destructor. Una abuela toma té, otro abuelo leyendo el periódico, otro lavándose los dientes y un cuarto que se está cambiando de ropa para ir a dormir. Situaciones cotidianas donde el paso del tiempo es la imagen más importante. Todas estas acciones se complementarán con audiovisuales en las televisiones del piso y en algún momento dado los abuelos podrían contarnos sus experiencias a lo largo de su vida. Una piedra en el camino me dijo que mi destino era rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Si no te gusta, pues te vas comprimiendo y vas cambiando y vas dándole vueltas, pero has de pasar. Y viva España, y siempre la recordaré. Y viva España. Al estar fuera de España, estar en el extranjero, en Suiza, y llega un español cantando esa canción, que se ponen los pelos de punta, porque me fui por aventura, por cambiar de otra monotonía de vida, y estuve pues 13 años. Yo puedo nomás estar sentada en una silla y leer algo y ya está. Yo ya no espero nada más que morirme y descansar. Y quedarte tranquila. Exactamente. La felicidad en sí no existe. Según qué días, es como oír música. Según qué días te apetece un auto romántico y según qué días una marcha. Anécdota porque él era muy republicano. Y después de la guerra, pues claro, tenía un negocio, iba muchos policías, y un día vino aquí un policía, y yo recuerdo que habló con mi mamá y le dijo: mire, tengo una ficha de su marido horrorosa, es un rojo peligroso, tal, y sin embargo he ido por toda la calle y me lo han puesto como en un altar. Mi madre siempre decía lo mismo: nada es verdad ni es mentira. Según como te la cuentan o según como te viene, la encuentras esto bien o aquello mal, y a los 15 días aquello que estaba bien está mal y lo que estaba mal está bien. Desencantos no he tenido, porque no sé, es un poco así como si fuera yo pero he tenido bastante éxito en la vida y no he tenido desencantos. He tenido, pues eso, momentos duros por las muertes mayormente, pero yo desencantos no he tenido nunca. Tras ese breve recorrido, llegaremos al espacio escénico. Nuestra generación desencantada se presentará en nuestro espacio escénico, con su poética del fracaso, con sus ganas por contar, pero sin palabras que maticen, que digan lo que quieren contar. Pérdida de las palabras, expresiones que nos signifiquen y que nos diferencien y que consigan explicar lo que pasa. En este espacio presentaremos las conclusiones de nuestro trabajo con materiales carne, como son nuestros abuelos y nuestras familias. Y comprenderemos lo viejo, lo arrugado, la esperanza, el miedo, el valor, lo fuerte, lo blando. Entenderemos qué mundo querían para nosotros. Entenderemos su identidad.
tus glándulas salivares. No puedo saborear la cena por tus constantes instrucciones sobre la manera de comer. Eres tú quien me hace comer así, mamá, con tu manía de examinar cada uno de mis bocados como un ave depredadora. Es que resulta repulsiva toda esa disertación sobre la secreción de los animales, las glándulas salivares. Me llamaba poesía. ¿Por qué te llamaba con un nombre tan tonto? Cuando tuve aquel ataque de pleuresía y falté a clase, al volver me preguntó qué había tenido. Yo dije que pleuresía y él entendió poesía. Por eso me llamaba así. Siempre que me veía gritaba: ¡Hola, poesía! Me voy al cine. ¡Ah! No me creo esta patraña. ¿Ah, no? No. Muy bien, Roberto. Tienes razón. No voy al cine. Voy a fumaderos de opio. Sí, mamá, fumaderos de opio. Antros de vicio y perdición. Refugio de criminales. Soy un asesino a sueldo. Me he unido a una banda organizada. La ametralladora la llevo en un estuche de violín. Recorro todos los burdeles de la ciudad. Me llaman el asesino Wimpy. En esas ocasiones me llaman el diablo. Podría decirte cosas que te quitarían el sueño. Mis enemigos planean dinamitar esta casa una de estas noches y entonces saldremos todos volando por los aires. Y yo me alegraré. ¡Qué feliz seré! Y tú también volarás. Volarás con una escoba por encima de tu pueblo del sur, con tu séquito de 17 pretendientes, vieja bruja charlatana. Toma, aún no te he dicho lo que quería. Mamá, es demasiado tarde. En la zapatería no hay algún chico joven que valga la pena. No. Tiene que haber alguno. ¡Mamá! Busca alguno que sea buena persona, que no beba. Y pídele que salga con tu hermana. ¿Pero qué dices? Con Laura, para que se conozcan y hagan amistad. Dios. ¿Lo harás? ¿Lo harás tú? ¿Lo harás? No le he hablado de Laura. No le he dado a entender que tenemos segundas intenciones. Simplemente le dije: oye, ¿por qué no vienes a casa a cenar? Y él me dijo: bien. Y es más, Laura es coja, afróntalo, y eso no es lo más importante. ¿Qué quieres decir? Laura es especial. Ya lo sé, por supuesto que es especial. No, mamá, con la gente, con los desconocidos es incapaz de relacionarse. Vive en su mundo y la gente piensa que es raro. No uses esa palabra. Mamá, Laura no está bien, afróntalo. ¿A qué te refieres? ¡Madre! Laura juega con sus animalitos de cristal y escucha siempre los mismos discos viejos. ¡Laura está... Laura. ¿Qué, mamá? Cariño, deja los platos y ven aquí. Ven aquí, pide un deseo a la luna. ¿A la luna? Esa barquita plateada rodeada de luz. Mira sobre tu hombro izquierdo, cariño, pide un deseo. Vamos, pide un deseo. ¿Y qué le pido, mamá? Felicidad. Una extensa. Eso es difícil. No conseguirás hacer que me mueva. ¿Qué te apuestas a que sí? Ay, Dios mío, sí que puedes. Déjate llevar, Laura. Déjate llevar. Lo intento. Relájate. Despacio. Ya, pero es que yo... Vamos, no te agarrotes. Sí, mucho mejor. ¿De verdad? Mucho mejor. Oh, Dios mío. Estás bailando. Oh, sí. Sí. Give it up, and I'm gone. Give it
Va, ja estan aquí, Estàs bé? Estic perfectament. Jo també. Te queda millor sense cinturó. És que ja sabia jo que havia de venir. Els Harley són motos. Podeu esperar. La teva amiga. Sí, Clara. Què va aconseguir? Què va aconseguir aquest malparit? Aquest cabron, que això no... Aquest cabron. No. Aquest cabron me va fotre, un dia que me tocava, que li tocava guàrdia a ell, me va fotre i la vaig haver de fer jo, joder. Anar a donar classes de català allà, al casal català d'Austràlia. I li ha fet un quadre, records de ma mare. No, de sèrie d'escriptura. Són d'aquí, de Luis Butrón, i ja està. Gràcies, ets molt amable, gràcies. El Ramon aquest diu que és molt bona persona, no? És guai, de veritat. És un poc especial, però... No sé, l'heu d'anar coneixent. Has trobat... Ui, això... Perdona, Pilar, que després vindran els plors, Pilar. Perdona, estava seguint, perdona, volia ser amable. La cartera està aquí. Estic dient a tu, amic. Amic? T'ho dic a tu. Va, per favor. Ets un poc avergonyit. M'ha imaginat, posa en estat hipotètic, que la teva dona i jo alguna vegada... Varen començar una carrera així, desnivellats, i ara cada vegada nosaltres estem més amunt. Tu, sobretot. S'ha acabat. Deixa'm viure. Estima el meu home, per molt imbècil que sigui l'estima. Va? No li toquis les cames així davant meu, joder! Per molt servicial que siguis! Hi ha un límit, Agustí! Hi ha un límit! Hi ha un límit! Gràcies, Clara.